Aleluya. Parte 2 de la madurez espiritual. Como dije anteriormente, la madurez espiritual. La señal de la madurez espiritual, parte 2. Y nos hemos quedado en la parte 1, nos habíamos quedado cuando terminamos. Nos habíamos quedado donde decía la falta de madurez limita a la persona, a la persona en su vida. Por eso Pablo escribe respecto a esto en 2 de Corintios. Vamos a buscar 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a buscarlo rápidamente. Dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se les permite expresar. Si fuera o dentro del cuerpo, no lo saben. Palabras inefables no significa la descripción de lo que oyó, sino que Pablo está dando a entender que hay cosas que el hombre no puede sobrellevar por falta de madurez. Ay, Jehová, mi alma te adora. Y repito, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado a hombre expresar. De tal manera que me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque dirigía la verdad, pero dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, oye de mí. Aquí podemos ver cosas inefables, son aquellas que los niños no pueden comprender. Entonces, ¿cómo un niño puede comprender lo sobrenatural si no se le enseña? Los discípulos, cuando fueron llamados, hermanos, rápidamente, los discípulos cuando fueron llamados, amén, rápidamente tenemos que estar buscando Gálatas. Cuando los discípulos fueron llamados, ellos no conocían a aquel que lo había llamado. Jesús los llamó y los llamó, pero no entendían el llamado hasta que Jesús se sentó con ellos 3 años y medio y les explicó, les enseñó por parábola, por la enseñanza del maestro, para que ellos entendieran el llamado que ellos tenían. Aunque fueron perseguidos, eran hombres comunes, no eran hombres preparados. Habían ladrones, habían pescadores, habían gente común, gente que no tenía ningún puesto político. Había uno que era el rescatador del puerto, pero hermano, eran hombres comunes, que es lo que quiero decir. Hombres comunes, hombres como tú o como yo. Hombres como una prostituta, un homosexual, un alcohólico, una lesbiana, que Dios llama en estos tiempos del siglo XXI. Y cuando Dios restaura a un hombre de la prostitución, a una mujer del lesbianismo, a esto, la gente lo están criticando, la gente lo están señalando, hermano. Pero me llama la atención, cosas impensables son aquellas que los niños no pueden comprender. Los niños no pueden comprender las cosas sobrenatural porque todavía no se le da una preparación. Cuando un niño nace, hermano, para que camine, su madre lo agarra, su papá, o su hermanito, o su tío lo agarra, y empieza a caminar así. O empieza a gatear y poco a poco él mismo se va levantando. Ella misma, esa niña se va levantando hasta que poco a poco aprende la selección de la vida, y empieza a caminar. Ese niño aprende a hablar poco a poco. No nacen hablando, no nacen caminando, no nacen leyendo, no nacen sabiendo. Aprende en su desarrollo, en su crecimiento, van aprendiendo. Por eso es que menester que ese niño se guarde. Por eso es que menester que cuando Dios puso un padre y una madre al lado de un niño, es para que ese padre y esa madre protejan a ese niño hasta su crecimiento, su desarrollo, se vaya soltando en la vida, vaya aprendiendo lo que es la vida, vaya entendiendo para qué vino, cuál fue el propósito que vino a este mundo, hermano. Pero la gente no quiere entenderlo así. La gente no, que son hijos, son generación de Biblia. Hermano, la Biblia dice generación de Biblia. Eso se encarga Dios en la vida espiritual. A ti de lo que te toca a ti, a mí lo que me toca es traer la enseñanza a mis hijos. Porque hay padres que tienen a sus hijos obligados dentro de la iglesia. La Biblia dice forzarlo a entrar, pero no obligarlo. Hay jóvenes, hermanos, que yo hablo con jóvenes, y jóvenes que están dentro de la iglesia, son rebeldes dentro de la iglesia. Están esperando cumplir sus 18 años y largarse del lado de su papá y su mamá y no volverlo a ver. Jóvenes creyentes, jóvenes cristianos, jovencitas cristianas, que lo que están locos de cumplir de 18 años o salir casados de su casa y no volver a estar más quedándose ni un día más en casa de su mamá. ¿Por qué? Porque los llevan a palos limpios, los llevan con el marrón, hermano.
Y a los niños y al joven se tiene que doctrinar con amor, con paciencia. Porque la juventud es la flor dentro del templo. Aleluya, mi alma te adora. Dame un poco de agua. Y otro texto que me llama la atención, como te dije anteriormente, es en Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 1. Digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Lo mismo que estaba hablando yo. Un niño, aunque yo puedo ser rico y yo puedo morir y dejar un tutor a cuidado de mis hijos, de mi pequeña tribu, mis pequeñas 5 niñas y mi niño. Y ellos son los herederos de esa riqueza. Pero ellos es un tutor para que vaya manejando su dinero, esa fortuna. Y aunque ellos son dueños de eso, ellos no tienen, como dice, ellos no pueden hacer nada hasta que no llegue a la edad señalada o estipulada en el entrenamiento que yo haya hecho. Aunque ellos sean dueños de esa riqueza. Porque así mismo lo dice el versículo. Digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, que es del guardián, que lo guarda, lo protege. Y aunque es señor de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por quien, por el Padre. Mira esto, hermano. Y hoy en día, como hicimos en Puerto Rico, los pájaros quieren tirar la escopeta. Todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere ser indio. Y hay mucho, pero mucho en este siglo XXI. Nadie se quiere someter. Hágame porque si no me salgo de lo que estamos hablando. De manera que Cristo ha dejado 5 dones en forma de hombre para madurar a la iglesia. Escucha bien. De manera que Cristo ha dejado 5 dones en forma de hombre para madurar a la iglesia. 5 ministerios que deben de preparar para el casamiento a la novia. 5 ministerios forma de hombre. En Efesios capítulo 4, versículo 11-14. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahí me llamó la atención. Para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No para la destrucción de la iglesia. Hermano, yo he pasado por esto que voy a hablar yo. Puede tener evangelistas, misioneros y todo el mundo. Pero por ser ellos que creerse mejor que los demás, pueden destruir la obra. Porque hoy en día la gente se cree que la obra o la iglesia depende de lo que los pastores estén pagando la renta. De que los pastores estén pagando el lugar donde se reúnen. Que no se tiene que estar pidiendo ofrenda, no se está pidiendo. Hermano, no se pide nada. Eso tiene que ser gratuitamente, tiene que salir del corazón. Pero la Biblia dice 10%, hermano. De todo lo que tú coges, tú das para Dios, pero es para el crecimiento de la obra. Cuando tú tienes y no ofrendas, no diezmas o no apostas dentro de la obra de Dios, y eres un líder, hermano, eres un enemigo de la obra de Dios, está permitiendo que el enemigo de la alma o el enemigo de la obra destruya esa obra. Y tú sabes cuántas obras se han destruido, tú sabes cuántas iglesias se han tenido que trancar por culpa de muchos enemigos dentro de la misma obra, que se han levantado en contra de su propia obra, donde le damos pan, el pan del día, el alimento espiritual. Hermano, son gente que y después dicen, si que mundo, que si esto, pues son muros, y esto hablando mucho más lengua que Corintios. Por eso es que le hablé ahorita de Corintios, porque son niños espirituales, no entienden todavía lo que es el llamado, no entienden lo que es un ministerio todavía. Aquel hombre, aquella mujer que sabe que es un ministerio y que Dios te llama, yo no estoy hablando con aquellos que se han llamado solos, que todavía es la hora que de donde salieron, todavía es la hora que Dios no ha dado ni una revelación, que fueron llamados por parte de Dios. Hermano, después quieren que uno los respalde, después quieren que los pastores los respalden, que los misioneros los respalden, que los predicadores respalden. Y buscan los respaldos, ¿con qué? Con palabras elocuentes.
Hermano, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy misionero. Me gustaría que usted viniera a predicar a mi iglesia. O que me diera una campaña, o me permitiera cantar en su iglesia. Con muchas palabras suavicentas, con humildad de hipocresía. Y se cree la última Coca-Cola del desierto, porque saben 4 versículos. Después aquellos que no tienen mente, que tienen mente de pollo, caen en su falsedad. Lamentablemente. Porque cuando Dios llama, Dios respalda en el sentido que Dios confirma ese llamado del hombre o la mujer de Dios. Pero cuando Dios no respalda ese llamado, queda la pregunta, o lo pueden tener en el aire. ¿Quién llamó a esta persona? ¿Quién llamó a esta fulana? ¿Quién llamó a esta fulano? ¿Quién llamó a esta pastora? ¿Quién llamó a esta pastorada? ¿Quién llamó a este evangelista? ¿Quién llamó a este misionero? ¿Quién llamó a este cantar? Y como no tiene una base de donde salieron, no, Dios me regaló mi casa, que yo sé. Que Dios no es un Dios que se esconde para llamar a la gente. Dios cuando llama al hombre de Dios, Dios lo llama y confirma dentro del pueblo. Dios levanta al profeta. Dios le revela el ángel de la iglesia. Pero muchos han sido llamados y pocos escogidos. Sigamos hacia adelante. Dice, voy a leer nuevamente el versículo. Gálatas capítulo 4, versículo. Digo además que entre tanto que él, no, ese no era. En Efesios. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por la ola y llevados de aquí para allá por todo viento que doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosa del error. No tengo que decir más nada, eso lo dice completo. Hermano, si le añado, daño a lo que estoy hablando. Y daño a lo que tú quieres entender. Lo que Dios te permite que tú entiendas. Amén. Otra cosa dice aquí. Es importante entender que Dios es importante entender que Dios en este tiempo está haciendo un llamado a todos los creyentes para que esto alcance la madurez en su vida espiritual. Dios está llamando al creyente cristiano verdadero para que lleguen a la capacidad de la madurez espiritual en el espíritu, para que no sea engañado en este siglo XXI de la astucia de que el enemigo llama, de los que se han llamado ellos solos para engañarte. Mira qué fácil. Dice, cuando la gente madura en su vida, las cosas que comienzan les terminan. Los niños espirituales gastan la energía, no importa el lugar donde estén o están. En hogares, en las iglesias o en las casas. Escucha bien. Los niños espirituales gastan la energía, no importa el lugar donde están, en el lugar donde está la iglesia o en la casa. ¿Sabes que los niños gastan energía? ¿Sabes qué significa eso? Que lo que se han llamado ellos solos y son niños espirituales. Ellos hacen tantas cosas para que los cultos o las manifestaciones que ellos están haciendo se logren como ellos quieren para emocionar a los convidados al evento. Hermano, cuando hay un hombre y una mujer de Dios que ha sido llamado por Dios, ha sido elegido por Dios para cualquier clase de ministerio, ese hombre, esa mujer no necesita hacer tanto alboroto. No necesita hacer tanto alboroto. No necesita estar pasándole las manos tibias a los hermanos. Cuando el líder habla un mensaje fuerte, ellos lo aceptan. No se chisman. Pero lamentablemente los llamados, los niños espirituales, están haciendo 20.000 cosas en este siglo XXI para engañar a las ovejas. Hermano, ahí lo dice. Repito, los niños espirituales gastan la energía no importa el lugar donde están,
en el lugar donde estén, en la iglesia o en la casa. Hermano, yo puedo estar aquí ahora mismo, al frente de usted, ahora mismo. Yo también estoy loco así, a veces el Espíritu Santo me conmueve tanto, que tengo que explotar así, la alegría, el gozo. Pero que vale la pena que yo esté brincando tanto aquí, tanto allá, acá, y la iglesia esté. Y yo siga hasta que la iglesia explote en un avivamiento. ¿Sabes qué es eso? Estoy forzando al hermano a que entre un mover no espiritual, sino carnal. Porque cuando tú llegas a la iglesia, tú empiezas a orar, tú no empiezas a orar en el espíritu, tú empiezas en la carne, a orar. Señor Padre, hoy me presento a ti. Si te he fallado, si he pecado, Señor, venme aquí. Quiero gozarme, quiero que tú hables en mi vida. Y yo veo que desde que tú llegas a la iglesia eres sincero con Dios. Dios te bendice y no necesitas mensaje, no necesitas nada. Dios brega en tu vida de una manera sobrenatural. Si tienes un milagro y estás buscando, peleando por mí, Dios hace milagro en tu vida. Mira qué lindo es. Porque Dios es Dios de lo sobrenatural. Dios no es un muñeco, Dios no es una estampilla. Dios no es un reloj que lleva el tiempo que tú lo sacas hoy. Señor, ahora. Dios no es una cajita de control. Ahora, Señor, muévete. No. Dios se mueve cuando Él quiera y donde quiera y como Él quiera. Porque Él es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios de los milagros. Él sana al que le dé la gana. Él levanta el Señor de los que le dé la gana. Él sana el cáncer, la úlcera, la diabetes, alta presión, tumor, liberta al adicto, a la prostituta, a la homosexual, al alcohólico, Él lo liberta, pero cuando Él diga, es la voluntad perfecta de Dios. Y hoy en día los llamados, los que se han sido llamados, los niños espirituales, están buscando la voluntad no perfecta, están buscando la voluntad impectible, que sea lo que ellos digan, no lo que diga Dios, hermano. Así sencillo. Sigamos adelante. El reino no se trata por madurar, sino por medio de un nacimiento, pero inmediatamente de haber entrado hay que crecer y madurar. Escucha bien, repito, el reino no se trata por madurar, sino por medio de un nacimiento, pero inmediatamente debe de entrar y crecer y madurar. El nacimiento es cuando la persona, cuando una persona se convierte a Dios, ya esa persona tiene que empezar a madurar inmediatamente, en el sentido que tiene que estar el anhelo, tiene que estar la energía, la fuerza de seguir y anhelar, buscar presencia de Dios, anhelar que la llanura, la misma presencia del Espíritu Santo repose sobre él, lo cambie, lo transforme, sea él, sea ella, sea ministro, sea pastor, lo cambie, lo transforme, hermano. ¿Quién era yo en Puerto Rico? Todo el mundo conoce, muchos conocen mi testimonio. Como yo andaba, muchos conocen mi testimonio. Que comienza con, muchos saben que comienza con, como yo, ¿verdad? Que yo fui adicto, seguro de sí. Que yo andaba entre prostitutas, homosexuales, alcohólicos, lesbianas, seguro de sí. Esa era mi vida en Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Vino el Cristo de la gloria y tuve un nacimiento, como dice, un nacimiento en Cristo, cuando me convertí. Hace ya casi 25 años. Pero de ahí para acá yo he tenido que tener mi propia experiencia, sentarme y aprender. No ser cacique, sino ser indio. Y para que Dios me pusiera en la posición espiritual donde estoy, tuve que esperar 15 años. En el siglo XXI es que Dios me ha explotado mi talento, mi siervo. Quiero que hable, quiero que haga esto, quiero que haga aquello. Aunque muchos me han dado la puñalada, me han puñalado por la espalda, me han sangrado, después me secan la sangre. Muchos me han traicionado, pero yo no tengo mi mirada puesta en el hombre, la tengo puesta en Cristo de la gloria, porque me llamó. Fue que me sacó del mundo de pecado donde yo me encontraba. Porque si fuera por el hombre, si fuera por la amistad del hombre, o por la amistad o por la comunidad de los hombres, esto estuviera aquí lleno. Pero es por hacer la voluntad de Dios, por decir las verdades, por no casarme con nadie, pues me casé con Dios y con la mujer mía. Te va a conseguir muchos enemigos por decir la verdad, por estar predicando la verdad. Después cogen los hijos pastores, hermano, después los pegan como papas. No sean hipócritas. Vamos a seguir hacia adelante. Dice Juan, va a buscar Juan. Y lo estoy hablando por la Biblia, que después no digan que el hermano Ale está hablando de tirando ni jalando.
Y si yo quisiera tirar tiro con base en fundamento. Y que mucha tengo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, te digo que en el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni a Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciese del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu se queda. Y lo que es nacido de la carne, en la carne se queda. Lo que es nacido del espíritu, en el espíritu se queda. ¿Todo qué significa esto? Que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, empiezan a tener una relación personal con Dios, depende de ese hombre, depende de esa mujer, tú cuidas tu salvación. Si tú te llamas, anda Jehová, si tú te dañas por tú elogiarte, por tú darte pompa, por tú tener una Biblia 24/7 la había aquí, y creerte la última Coca-Cola en el desierto, porque sabes 4 versículos, o te aprendió 15 versículos de la Biblia, hermano, está en lo que se dice, la mucha palabra corrompe al hombre de Dios. Cuando digo hombre, estoy refiriendo a la mujer también. Corrompe al hombre de Dios. ¿Todo por qué? Porque si la mucha palabra corrompe al hombre de Dios, también la Biblia dice que te falta sabiduría pedirla, pero se la da, Dios le da sabiduría de él y la revelación de él al hombre y a la mujer de Dios que vivan de humillación genuina ante la presencia de Dios. Y no es que tú vivas 24/7 orando, ayunando, vigilando. Eso es bueno. Eso es bueno que las iglesias hagan ayuno. Eso es bueno que hagan vigilia. Eso es bueno que hagan debates bíblicos, de texto y todo. Eso es bueno. Pero ¿de qué vale eso cuando en verdad no hay una humillación genuina ante la presencia de Dios? Porque cuando el hombre y la mujer de Dios se humilla ante la presencia de Dios, con una humillación, acepta de que Dios lo pase por el nazo, hermano, que para limpiar a ese hombre, para limpiar a esa mujer de la vanidad del mundo, de la vanagloria, de yo, hermano. De que esos hombres van a hacerte la voluntad perfecta de Dios, pero no anda como dice ahí. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciese del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, lo que es nacido de la carne. ¿Entonces qué significa? Cuando tú oíste la voz, que supuestamente era la voz de Dios, que te estaba revelando tu ministerio, cuando aquel profeta falso vino y te dijo, sí que manda, que si mira, Dios me dijo a mí que tú tienes este ministerio, que tú tienes un llamado, que tú pareces pastor, tú pareces evangelista, tú pareces misionero, y no era parte de Dios, te estás dejando llevar por la carne. Porque la Biblia dice encurriñar los espíritus para decir si vienen de Dios o no son de Dios. En estos días estaba viendo yo que alguien posteó dijo, los espíritus y los profetas se tienen que encurriñar, seguro que sí. Pero primeramente nosotros nos tenemos que encurriñar. Nosotros mismos tenemos que ver cómo estamos ante la presencia de Dios. Si estamos bien, si estamos manchados, si estamos sucios ante la presencia de Dios. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay ministros de Dios, hay pastores, hay misioneros de Dios. Pero el siglo XXI que estamos viviendo, hermano, lamentablemente, hay llamados que se han llamado ellos solos. Y por eso son, como dije anteriormente, el tema. La señal de la madurez. Como te dije en principio, te lo digo ahora. Hermano, es tiempo de que nosotros bastemos y reconozcamos que cada día necesitamos más de Dios. Y no es que tú me digas, mira, hermano Ale, yo tengo que estar orando 24/7. Yo tengo que estar llorando 24/7. Hermano, no venga con esa guasimilla como dijimos en Puerto Rico. Pero yo conozco gente que se come en el altar 24/7 orando.
Y en el Facebook tirando mucho texto ahí, que si la santidad, que si esto, si lo otro. Y los primeros que por su ejemplo, por su testimonio, porque la Biblia lo dice, por su fruto de cosas, son los primeros hipócritas. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es la segunda parte del tema de lo que es la madurez espiritual.